Muy bien. Antes de hablar del endodermo, nada más a ver si se acuerdan cuáles son los derivados de las otras dos capas germinales. Comenzando con el ectodermo, ¿cuáles son sus derivados? Los derivados para desarrollar algún sistema de órgano, ¿cuáles son? El ectodermo superficial. ¿Cuál? Y la placa neural. Así es. Entonces, el ectodermo superficial y la placa neural. Del mesodermo. Paraxial, intermedio y lateral. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? El paraxial contiene la soma. Levantando la mano para escuchar así. Muy bien. ¿Quién me puede decir algo del paraxial? Del mesodermo paraxial. Entonces, ¿se acuerdan? Del paraxial, del mesodermo paraxial. ¿Qué es un poquito? Muy bien. Las unitas posteriormente se deciden. Pero ¿cómo se llaman las unitas? ¿Qué es lo que va a dar origen a esto? ¿Cuál? Y agradezco bien. Y el mesodermo lateral. Adelantando la mano. ¿Y cuál? ¿Y qué tiene relevancia? Es la pared lateral y ventral del cuerpo, el mesodermo somático, peritoneal y la pleura, el ectodermo epidermis y la esternoclea es la pared del tubo digestivo, por el endodermo la túnica mucosa y el mesodermo visceral y el mesodermo por ellos. ¿Cómo comienza a desarrollar este sistema urogenital? ¿A partir de qué mesodermo? ¿Y cómo a partir del mesodermo intermedio comienza a desarrollarse el sistema urogenital? ¿Cómo? Los nefrotomas. ¿Qué son los nefrotomas? ¿Y cómo se va desarrollando el sistema urogenital? ¿Cuál es el primer paso para desarrollar el sistema urogenital? El cordón nefrogénico. Y ese va a dar origen al riñón, que es el riñón temporal. Muy bien. Eso ya está, ¿no? Ahora con el endodermo, vamos a esperar a que entre.
Ya está, muy bien. Entonces, los derivados del endodermo, todo comienza con el plegamiento embrionario. ¿Qué es el plegamiento embrionario? Es cuando la cavidad amniótica comienza a autoplegarse tanto del lado posterior como el anterior. Aquí tenemos un embrión ya trilaminar, aquí están las 3 capas terminales antes de que se plegue, ¿verdad? Y aquí tenemos esta estructura. ¿Qué es esta estructura? El saco El vitelino. saco vitelino. ¿De qué se compone el saco vitelino ahí? Del... ¿De por dentro? ¿No lo entendí? Hipoblasto y el endodermo. Así es. Entonces, ese es el saco vitelino que hemos estado hablando, una porción del endodermo y la otra porción del hipoblasto. Anteriormente, en un embrión bilaminar, ¿de qué se compone, de qué se componía ese saco vitelino? Un hipoblasto. Entonces, ¿cuándo comienza ese plegamiento embrionario? Comienza a diferenciarse esta pequeña cavidad, que es básicamente lo que va a dar origen al tubo digestivo, ¿sí? Y eso hace que cambie la conformación de este saco vitelino. Anteriormente estaba conformado por este endodermo y este hipoblasto, y cuando comienza este plegamiento embrionario, toda la sección del endodermo de ese saco vitelino, antes de que se plegara el embrión, va a formar parte de ese tubo digestivo. Y el saco vitelino solamente a ese punto va a estar conformado por una sección del hipoblasto. Toda la porción del endodermo que antes formaba parte del saco vitelino pasa a formar parte de ese tubo digestivo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿dónde está el tubo digestivo? Es toda la sección, esta que está aquí, que es donde estaba situado anteriormente el endodermo. ¿Preguntas? Entonces, ¿cómo, si nos preguntan el examen que es un pegamento, cómo lo definimos? Sí, pues que no sé un sinónimo de plegamiento, pero O sea, simplemente es la forma que estamos. así es el plegamiento en el embrión, tanto del lado posterior como del lado anterior. A medida que la cavidad amniótica comienza a incrementar de tamaño por la acumulación de fluido, es cuando comienza a plegarse. Este plegamiento es necesario para la formación de ese tubo digestivo. Muy bien, entonces a ver, allá atrás en la esquina está pegado el switch. ¿De qué está conformado el tubo digestivo? El revestimiento interior del tubo digestivo. ¿De qué está conformado? Corresponde a la capa terminal del endodermo. El saco vitelino ya formado, ya específicamente cuando está conformado por puro hipoblasto, evoluciona, ¿sí? Sin embargo, en las yeguas y en los carnívoros es una parte esencial para la formación de la placenta. El corio se va a unir posteriormente con ese saco vitelino y va a formar una de las placentas, o la inicial en estas especies, que es la placenta corio-vitelina. Aquí no tiene pierde porque es la fusión simplemente entre el corio y el saco vitelino, ¿sí? Existe otra placenta que es la placenta coriolantoidea. ¿De qué creen que se compone? Emma. De la alantoides Y el alantoides y el corio. Bravo. Entonces, en este caso, no hay pierde en esta clasificación.
formación de las placentas, que ahorita vamos a hablar de ellas. ¿Ok? El tubo digestivo se compone de tres partes, que es la porción craneal, la porción media y la porción caudal. La porción media es la que está en contacto directo, en comunicación directa con el saco vitelino. ¿Sí? Claramente se ve aquí, ¿verdad? Craneal, media y caudal. Y la parte medial de este tubo digestivo está en contacto directo, con ese saco vitelino a través de una estructura que se le denomina ducto vitelino, que es básicamente el saco vitelino, pero se le llama ducto, ¿verdad? Pues porque tiene la forma de un ducto. Es la comunicación entre ambas partes. Al principio es un ducto ancho y a medida que se va incorporando al cordón umbilical, se vuelve cada vez más y más y más angosto. ¿Sí? ¿Cuáles son los tres componentes del cordón umbilical? ¿Alison? Es el tallo, el conducto vitelino y el ducto alámbrico. ¿Qué es el tallo? Está formado por carbono. Puro mesodermo externo. Así es. Profe, ¿puedo pasar? Si hay lugar, adelante. Creo que sí. Ya vi. Acá hay tres. Ah, gracias. Ah, les digo, es que... Hay tres. ¿Alguna pregunta? Muy bien. El tubo digestivo craneal va a dar origen a estas estructuras, comenzando desde la faringe, oído medio, parénquima y la tiroides, las glándulas paratiroideas, hígado, páncreas, esófago y estómago. Y el extremo anterior de este tubo digestivo craneal, en un principio va a estar cerrado. Va a estar cerrado porque tanto el ectodermo como el endodermo se van a fusionar. ¿Cómo se le llama a eso, Daniel? ¿Cuál, perdón? A eso. Dice aquí que el extremo anterior de ese tubo digestivo craneal va a estar completamente cerrado por la unión entre el ectodermo y el endodermo. Eso lleva un nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Qué es la estructura que hablábamos en un principio? Esta es la línea primitiva, el nódulo, esta estructura. Que es la fusión entre el ectodermo y el endodermo. Perdón. Parotidia, ¿no? Con P. La placa precordal. ¿Qué es lo que va a dar origen? ¿A qué? A la membrana bucofaríngea. A la membrana bucofaríngea. Entonces, esa placa precordal que estábamos viendo anteriormente, pues va a formar parte de ese tubo digestivo craneal, que en un principio está cerrado precisamente por la fusión entre el ectodermo y el endodermo. Habían dicho que era la entrada, ¿no? La entrada. Así es. ¿Y la salida? ¿Cómo se llama la salida? ¿O qué va a dar origen a la salida? La membrana cloacal. ¿Verdad? Que de igual manera es la fusión entre esas dos líneas celulares, ecto y endodermo. Placa precordal o membrana precordal. El tubo digestivo medio, que es el que está en comunicación con el saco vitelino, va a dar origen al intestino delgado, el intestino grueso, hasta el colon transverso, mientras que el caudal va a dar origen al colon transverso, colon descendente, el recto y el canal anal. Como lo mencionamos ahorita, también va a estar cerrado esta parte posterior del tubo digestivo por esa fusión entre el ectodermo y el endodermo, que es lo que se va a desarrollar como en la membrana cloacal. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces la placa ¿Recordar? sí, como tal que era no formaba parte, o sea, formaba parte el principio de La membrana bucofaríngea. sí, es como Así es como, y ahí se va a desarrollar parte de la cavidad bucal. ¿Dudas? Nos va a preguntar lo que
Todas las estructuras que salen planeadas. Sí, el examen para mañana iba a ser diferente. Pero como lo cambiaron, ya va a ser el original. Es igual, nomás que dije, como no va a haber tanto tiempo, se los cambio de modalidad. Pero debido a que ya se dieron más tiempo para estudiar, entonces yo creo que ya. No es que esté más difícil, nomás iba a cambiar. Es como si fueran a dar regiones. Iba a ser como si fueran a dar regiones. No, decía que todas están de opción múltiple. El tubo digestivo caudal va a dar origen a esta estructura que es el alantoides. ¿Qué función tiene el alantoides? De las funciones que hemos estado hablando. Va a formar parte, es una de las estructuras que va a formar parte del cordón umbilical y es una de las estructuras que va a formar la placenta cuando se fusione con el corio, ¿verdad? Que es la placenta corio-alantoide. Entonces, ¿cómo se forma el alantoide? Se forma a partir de la evaginación, que es hacia afuera, ¿verdad? Del tubo digestivo. ¿Cuál tubo digestivo? El caudal. Se evagina el tubo digestivo y eso es lo que genera esta estructura que es el alantoide, que de igual manera tiene tanto una pared interna como la externa. ¿Ok? Vamos a ver, Salvador, ¿qué es lo que conforma la pared interna de ese alantoide? El mesodermo. No, perdón. Solamente piensa de dónde se genera, a partir de qué se desarrolla ese alantoide. ¿A partir de qué se desarrolla? ¿Del ectodermo? No, ¿a partir de qué estructura ya casi diferenciada se genera ese alantoide? Del tubo digestivo. ¿Y cuál es el recubrimiento interno del tubo digestivo? ¿Sí? Para responder cuál es la pared. O sea, ¿cómo se genera? La pregunta fue, ¿cuál es el revestimiento interno del alantoides? Para eso solamente piensa cuál es el revestimiento interno del tubo digestivo, porque a partir de ahí es donde se desarrolla. No es del. Sí. Endodermo. Del endodermo. Entonces todo el revestimiento interno de ese alantoides es endodermo. Es una evaginación del tubo digestivo que es básicamente el tubo endodermo. ¿Y el externo cuál sería? A ver, ahí está. Sería el mesodermo. Sí. ¿Yo? No, el de primero atrás. Visceral. Muy bien. A medida que el alantoides crece, se expande, así como se ve aquí, ¿verdad? Tomen en cuenta que todas estas estructuras. No, sí. Tomen en cuenta que estas estructuras son cortas, ¿verdad? Están en un plano en segunda dimensión. Para comprenderlo bien, imagínenselo como una esfera. Entonces, el alantoides comienza a crecer y cubre por completo esta esfera, ¿verdad? Pero por dentro. Aquí solamente se ve cómo recubre de un corte así en segunda dimensión. Entonces, a medida que se expande, cubre por completo todo este embrión en desarrollo, incluyendo ese saco vitelino. Y se fusiona con una estructura. ¿Con qué se fusiona ese alantoide? Corio, ¿verdad? Cubre por completo la cavidad amniótica y la fusión de la pared coriónica con la pared alantoidea, pues es lo que forma esa placenta corio-alantoide. Lo hemos hablado de la placenta, sin embargo es necesario hablar, ¿verdad? Porque pues es lo que está pasando ahí. ¿Okay? ¿Dudas? Las capas germinales, la 1
única capa que migra, fuera del disco embrionario, ¿cuál es? El mesodemo. Entonces aquí tenemos estas estructuras. Tenemos estas estructuras que conforman este embrión. Estas celulitas en rojo, ¿qué es? Ectodermo, lo azul. Las células amarillas. Entonces, toda esta coloración, ¿qué color? Como rosa o morado, ¿saben? Corresponde a ese mesodermo extraembrionario. De hecho, es una de las primeras capas terminales que comienza a desarrollarse y es de las primeras cosas que salen fuera del disco. Ese mesodermo extraembrionario para conformar ¿qué? El cordón umbilical. Una vez que se une con el corion, conforma él. Una vez que se fusiona con el trofectodermo, es lo que conforma el corion. Entonces ahí ya está el corion formado de ese mesodermo extraembrionario. ¿Sí? En este caso, el somático, ¿verdad? Ahí pone también el mesodermo visceral. Sin embargo, a manera como está dibujada esa imagen, pues es imposible determinar cuál es el corion. Pero ahí también está el visceral. A medida que va creciendo ese embrión, esa cavidad coriónica comienza a crecer, entonces se forma esa cavidad que posteriormente, cuando se forma el amnios, comienza a acumular fluido amniótico. Esta cavidad se va a hacer mucho más pequeña porque la cavidad amniótica comienza a crecer y a crecer. En un principio hay una cavidad coriónica, posteriormente desaparece, pero no es que desaparezca el corion, lo que desaparece es esa cavidad que se forma con el corion, rodeando a ese embrión. Este embrión bilaminar, comenzando la gastrulación, está unido al corion. Y está unido con una estructura que se denomina tallo corporal, que es básicamente ese mesodermo extraembrionario que salió del disco. Y ese tallo corporal es una de las primeras estructuras que conforma el cordón umbilical. Ese embrión tiene que estar unido al corion, ¿verdad? Porque el corion es lo que va a formar la placenta y la placenta va a estar unido a la parte materna. Entonces es lógico que ese embrión esté unido al corion para conformar la comunicación feto-placental. ¿Sí? Entonces ese tallo, que es mesodermo extraembrionario, conforma una de tres estructuras que conforman el cordón umbilical. Con el embrión. A medida que comienza el plegamiento embrionario, que se desarrolla o se diferencia ese tubo digestivo, recuerden que el tubo digestivo medial es el que está en contacto directo con el saco vitelino a partir del conducto vitelino, que es esta porción de ese saco vitelino. Y este conducto vitelino es de la segunda estructura, segunda de tres, que conforma lo que va a conformar ese cordón umbilical. Y la segunda estructura proviene del alantoides. No es el alantoides como tal, sino es la porción que se vaginó. Es decir, ese ducto alantoideo es la tercera estructura que va a conformar ese cordón umbilical. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son las tres estructuras que conforman el cordón umbilical? Alto, el tallo, que es porción del mesodermo, que es el que une el embrión con el corion, el ducto vitelino, ¿verdad? Que es el que comunica el tubo digestivo con el saco vitelino, y el conducto o ducto alantoideo, ¿sí? Que es la porción que se vagina de ese tubo digestivo craneal o caudal. Sí es correcto porque el ducto es alantoides, pero para que sea más específica la respuesta sí les pido que diga ducto alantoide. No es que lo que yo diga sea lo correcto, ¿verdad? O sea, bromero, pero lo correcto es que ustedes pongan el ducto alantoideo o el conducto alantoideo. Sí. ¿Dudas?
¿Lo regreso? No, el conducto vitelino. Esta es la segunda estructura. Muy bien. A medida que avanza ese plegamiento embrionario, que la cavidad amniótica rodea por completo a ese embrión, hace que esas tres estructuras se fusionen por completo, tanto el tallo como el ducto vitelino como el ducto alantoideo. Se fusionan esas tres estructuras y eso es básicamente lo que conforma ese cordón umbilical. Ahí en esa imagen está muy chistoso porque no pone el cordón umbilical ya formado, ¿verdad? Ya cuando veamos lo de la placenta, ya se va a ver este cordón umbilical formado. Pero son esas tres estructuras las que conforman ese cordón umbilical. El ducto vitelino, el ducto alantoideo y el tallo corporal. ¿Dudas? Todo eso azul que se ve ahí, que es la cavidad. La cavidad. Como ven, ya no hay cavidad coriónica, ya fue ocupada por completo, reemplazada por esa cavidad amniótica. ¿Dónde? A medida que va creciendo el embrión, se va acumulando fluido. Era ducto vitelino, conducto alantoideo y ¿cuál es el otro? Tallo. Gracias. Muy bien. ¿Dudas sobre esto? ¿No? Aquí escribí algo que... Muy bien, les recomiendo que hagan esto ya cuando vayan a estudiar. Una de las cosas que siempre les digo que hagan es que tomen en cuenta desde que la célula germinal migra a la gónada en desarrollo hasta donde estamos viendo. Tomen en cuenta cualquier especie, pero hagan eso, desde todo el proceso homogénesis, espermatogénesis, segmentación, fecundación, todo, hasta este punto, para que sepan ustedes cómo va avanzando ese desarrollo del embrión. Pongan ahí también ustedes los días conforme a la especie, ¿verdad? No va a ser muy específico, recuerden, de especies y de los días. Sin embargo, es esencial que tengan una idea. Si yo les pongo una imagen o un embrión de 20 y tantos días, pues tienen que saber, ¿verdad?, en qué estadio de desarrollo está ese embrión. Si ya acabó el proceso de la gástrula, si ya comenzó el proceso de la gástrula, etcétera, etcétera. ¿Cuándo finaliza el proceso de la gastrulación? De los 15 a 20 días, ¿no? ¿Cómo? De los 15 a 20 días. Cuando las tres capas están descansadas. Muy bien. Entonces aquí, a manera de resumen, comenzando con la blástula. ¿Qué es la blástula? Una bolita. ¿Cómo parece bolita? ¿Qué es la blástula? Si yo les pregunto, definan blástula. ¿Qué es la blástula? ¿Es un celular esto que me están grabando? Sí, ¿verdad? Ajá. No, yo pensé que estaba... Bueno, me tienen que decir todos. ¿Ariel? ¿Un embrión de dos capas germinales? ¿Y qué más?
Tanto blástula como blastocisto es sinónimo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que contiene esta blástula? ¿Qué es lo que contiene este blastocisto? Profectodermo. Profectodermo. Así es. ICM. Y el blastocisto. ¿Cómo se desarrolla o cómo se genera este profectodermo? ¿O qué es el profectodermo? ¿Cómo qué? Nada más escuché diferenciar. ¿Blastocistos no? No, son blastómeros con sí, son las zonas que al momento en el que pasa lo de la compactación se van a epitelio. Se diferencian en carácter epitelio y ese es el profectodermo. Que hablando de la placentación, ese profectodermo va a tomar el nombre de Trofoblasto. una vez que eclosiona este blastocisto, este ICM se diferencia en dos poblaciones. ¿Cuáles son? Epiblasto y el hipoblasto. ¿Qué es el hipoblasto? El que prolifera junto con el profectodermo para formar ¿qué? El saco vitelino primitivo, ¿verdad? El saco vitelino primitivo se forma a partir de este blastocele una vez que todo el hipoblasto prolifera en conjunto con el profectodermo. ¿Está bien? Muy bien. La siguiente etapa de este desarrollo es la que acabamos de ver, que es la gastrulación. Ustedes saben, pues son las tres capas: ecto, meso y el endo. ¿Cuáles son las dos, los derivados del ectodermo? La placa neural y ¿cuál? El mesodermo superficial. Así es. La elongación. Bueno, sí, ya me la salté, ¿verdad? Pero pues antes de que esté la gástrula, pues cuando se elonga, pero me la salté porque todas las estructuras son básicamente las mismas. Sí, nomás una salté. Es blástula, eclosión y elongación. ¿No había otra? Sí, es lo que le comenté aquí a la compañera. Me estoy saltando. ¿Mande? Es que no la tengo anotada. A ver, ¿cuáles son todas las fases de la segmentación? Segmentación, compactación, gastulación. Segmentación no es una fase. Bueno, pero es de alimentación, como lo decimos, Empieza con cigoto. Entonces, cigoto, mórula compacta, blastocisto, blastocisto expandido, expansión del blastocisto, eclosión. Espera, ¿no es el blastocisto expandido? Sí, pero no son estas. Eclosión y elongación. Esas son las etapas de la segmentación embrionaria. Aquí me las salté porque las líneas celulares pues son básicamente las mismas. Del mesodermo, ¿qué se deriva de ahí del mesodermo? El superficial, visceral El paraxial, el intermedio y el lateral. Y del endodermo, y endodermo. ¿seguros? Uno es el tubo digestivo y el otro es el allantoides. ¿De qué preguntó? Es placnopleura, la somatopleura. Sí. Es placnopleura, sí se conforma también por endodermo. Bueno, pues ya lo dije. La esplagmopleura, que es mesodermo visceral con endodermo. La somatopleura es mesodermo somático con ectodermo. Muy bien, entonces les recomiendo que hagan más o menos eso, pero
Así desde el principio hasta este punto para que no se les olvide. Porque ya eso ya no lo vamos a volver a ver. Que de aquí hasta, pues ya que te presenten. Tubo digestivo, alantoides y el plasmopleura también se deriva del endodermo. Simultáneo, ¿okay? A medida que el embrión se va implantando o comienza esa implantación, también comienza el proceso de la placentación. En la clase anterior les había comentado yo que la placenta, se clasifica la placenta en base a tres cosas. Una era el tejido extraembrionario, la otra eran las características de la superficie coriónica y la otra eran las capas titulares del lado lateral. Ya habíamos hablado de la primera, la placenta basada en el tejido extraembrionario. ¿A qué se refiere con eso? Placenta basada en el tejido extraembrionario. ¿A qué se refiere la clasificación que dice la placenta basada en el tejido extraembrionario? Habíamos dejado aquí nuestra mochila, profe. Sí, pues, yo creo que Ah, bueno, déjelo. no las movieron del lugar. Sí, sí, no, no se preocupe. Ellos querían, pero dije no. Que está fuera del disco embrionario. Así es, pero una placenta basada en el tejido extraembrionario, ¿qué es? El receptorio, la otra, saco-vitelino y espermatozoides, que son las placentas corio-vitelina y la placenta corio-vitelina. Y se llama placenta basada en tejido extraembrionario porque lo que lo forma no forma parte del embrión. ¿Sí? No es todo lo que se desarrolló fuera de ese disco, ¿no? Es el saco-vitelino, el corio y el anatoide. Chao. Ok, bye. Entonces, esa es la clasificación. No hemos visto las otras dos, ahorita la vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre en la etapa de preimplantación? Esta es lo que tenemos allá. Entonces, todo esto me lo salto. Eso ahorita, digo, esto es lo que vimos allá, o sea, una vez que el blastocisto llega al útero, dependiendo de la especie, ¿verdad? Porque hay especies donde el embrión que llega al útero todavía no es un blastocisto, pero en la mayoría de los mamíferos, o vamos a generalizarlo así, llega en la etapa del blastocisto. ¿De qué se conforma este blastocisto? Pues del protodermo, del ICM y del blastocito, ¿no? Es todo lo que puse allá. A medida que avanza ese desarrollo, el siguiente paso es la eclosión. Es cuando se diferencia ese ICM en epiblasto y en hipoblasto y el saco vitelino primitivo, ¿verdad? Una vez que el hipoblasto prolifera junto con el protodermo. ¿Ok? Es lo que mencionamos allá. Y la etapa de la gástrula es cuando se diferencian esas tres capas germinales. Por aquí hay un Daniel. ¿Quién es Daniel? ¿Nada más tú? Ya se me olvidó. ¿A partir de qué línea celular se generan las tres capas germinales? El ectodermo pues desplaza al hipoblasto y constituye ese saco vitelino, ¿no? Que tiene una parte hipoblástica y la otra parte del endodermo, cosa que ya lo saben, también lo saben, también. Ahorita se van a decir. Entonces, una de las cosas que ocurren, que son una parte esencial para que se lleve a cabo tanto la implantación como la placentación, es el reconocimiento materno. Ya habíamos hablado anteriormente de eso. ¿Se acuerdan qué era el reconocimiento materno?
¿Cómo? ¿Pero qué es el reconocimiento materno? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué dijo? Son señalizaciones hormonales que le indica a la parte materna, ¿verdad? Que ahí hay un embrión. Ese es el reconocimiento materno. No es que la mamá se esté dando cuenta que está preñada, ¿verdad? Es una señalización hormonal que le dice al organismo que ahí hay un embrión y que hay que mantener ese embrión. ¿Sí? Ese es el reconocimiento materno. Esto me lo vas a sacar. Es una señalización hormonal. Ay, me inventé esa. Pero sí está bien, porque no la dije como tal. Una señalización hormonal. Ahorita sí. Ahí está. Entonces, es una señalización hormonal que le indica al lado materno, ¿verdad? Que hay un embrión y que hay que mantener ese embrión, ¿verdad? Así es. Ese es el reconocimiento materno. Chillan ustedes, ¿sí? Díganos Coyán. Entonces, ¿cómo se mantiene esa gestación? ¿Cómo creen que se debe de mantener esa gestación? Porque si ese reconocimiento no ocurre, se pierde esa gestación, ¿verdad? Aborto. ¿Cómo creen que se debe de mantener esa gestación? Previniendo la luteólisis. Entonces, cuando hay una gestación, cuando hay una preñez, es esencial que se prevenga la luteólisis. Entonces, el mantenimiento del cuerpo lúteo se basa precisamente en ese reconocimiento materno, en esa señalización hormonal que va a enviar el lado fetal o el lado embrionario para prevenir esa luteólisis. Y aquí está la definición, no inventada, que es una serie de eventos dependientes del desarrollo sincronizado entre el embrión y el endometrio, precisamente para prevenir la luteólisis. El desarrollo embrionario depende de la secreción de progesterona. Entonces, por ende, si se pierde la fuente de progesterona, que es el cuerpo lúteo, se pierde ese embrión. Sí, la hembra aborta. ¿Okay? Si ustedes quisieran terminar con una gestación por X o Y razón, ¿qué tendrían que aplicar? ¿Cuál? Prostaglandina F2 Pueden hacerlo también con oxitocina, ¿verdad? Una dosis alta para generar contracciones y que esas mismas contracciones induzcan la síntesis de prostaglandina F2 y así generar ese término o esa interrupción de la gestación. ¿Alguna duda? Así es una serie de eventos que se encargan de prevenir la regresión prematura del cuerpo lúteo. La progesterona es esencial para el desarrollo embrionario. ¿Quién preguntó? El estrógeno es esencial, porque todo el estrógeno que se secreta durante la fase folicular es esencial para generar una hipertermia o una hipertrofia de todo el epitelio glandular del endometrio, necesario para la implantación del embrión.
Aunque no haya fecundación, aunque no se tenga planeado llevar a cabo una inseminación, los estrógenos durante esa fase folicular tienen esa función. Hacer proliferar toda la parte glandular del endometrio para que cuando llegue el embrión, si es que hay embrión, se pueda implantar. El jueves va a ser el examen, ¿verdad? De 2 a 4. Sí. ¿Cómo vemos las 2 horas? Pues, no sé, digo, los veo muy dudosos. Yo digo que en 1 hora sí se puede, ¿verdad? Pero si están esas 2 horas, pues... ¿Cómo le vamos a hacer? O sea, somos los 2 grupos, ¿no? Sí, cierto, son 2 grupos. Es que sí, está bien. No, pues uno y uno de 2 a 3 y el otro de 3 a 4. Me parece. 21 de 3 a 4. No, de 2 a 1 a 2. De 2 a 3. De 2 a 3. Ustedes. 21 de 2 a 3. Ustedes se ponen de acuerdo. Mañana sí voy a tener A mí déjenme ¿cómo? Sí, vamos a tener Si quieren, a ver, ¿mañana qué es? que presentan examen para los dos. De primera oportunidad. ¿Cómo? ¿Ustedes? ¿Cómo? No, nosotros el jueves, pero mañana va a aplicar examen, no sé si. Ah, no, hombre, se acomodaron mi casa. No. Ustedes el jueves. Ok, pero sí va a haber asesoría. No, porque pues esas, ¿cuándo? ¿El jueves? Mañana. Ah, mañana, si quieren, sí. Muy bien. ¿Ya quedó eso, no? Súper bien. Ustedes se ponen de acuerdo, porque no quiero que se junten aquí, no, que yo era. Ustedes se ponen de acuerdo. La tarde de 3 a 4. Ustedes no me Sí, los de la tarde. Nadie va a venir. Muy bien. Entonces, hablando de reconocimiento materno, ese reconocimiento materno funciona de diferentes maneras en las diferentes especies. No vamos a abundar tanto en esta parte, ¿verdad? Vamos a mencionar lo más importante para no tardarnos tanto tiempo. En rumiantes, incluyendo los bovinos, caprinos y los ovinos, ese reconocimiento materno depende del interferón tau. Del interferón tau. Así es, ya habíamos hablado de eso, por eso se les hace algo familiar. El interferón tau es secretado por el trofoblasto de ese embrión. Yo voy a pasar ustedes. O sea, va en conjunto con el mantenimiento De reconocimiento. ok. Sí, Entonces, así es. El rumiante dijo, ¿verdad? En rumiantes. Entonces, ese reconocimiento materno en el caso de los rumiantes depende estrictamente de la presencia del embrión. De hecho, todo reconocimiento materno es esencial que esté el embrión. Si no hay embrión, pues obviamente no hay esa señalización. ¿Y si no lo quiere reconocer? Si no lo quiere reconocer, hay casos, ¿verdad?, en donde, por ejemplo, las concentraciones de interferón tau no son las adecuadas. Y aún así, ya. Entonces, el interferón tau es secretado por el trofoblasto, que es esa señalización hormonal que se traduce como el reconocimiento materno. ¿Quién secreta el interferón tau? El trofoblasto. Si en el examen ponen que el embrión, está mal. ¿Qué? Trofoblasto. Trofoblasto. El interferón tau lo que hace es inhibir la formación de los receptores endometriales para la oxitocina en rumiantes. Y es así como previene la luteólisis. ¿Qué tiene que ver esto con la prevención de la luteólisis? Pues la oxitocina. ¿Pero qué tiene que ver el interferón tau con la... Muy bien, entonces esa secreción de interferón tau por el trofoblasto inhibe la formación de estos receptores, por lo cual no puede haber síntesis de prostaglandina, el ferosal.
Y así es como los embriones de los rumiantes llevan a cabo ese reconocimiento materno. ¿Sí? Por eso lo que dice arriba, no sé si lo dice ahí, sí, no lo dice ahí, hacia acá, ahí arriba. Es esencial que haya presencia del embrión y que es esencial que haya una comunicación entre ese trofoblasto y el endometrio. En rumiantes. Así es. Y la interferontado. Cada especie lleva a cabo diferentes mecanismos de ese reconocimiento materno y es el que vamos a ver ahorita. En la cerda es diferente. En la cerda el trofoblasto secreta estrógenos. Y alrededor del día 11 y 12 esa concentración es muy alta. La concentración de estrógenos. ¿Del día 11 y 12 qué? Ahí está, 11 y 12. De estrógenos altos. En la cerda no es el interferontado, sino son los estrógenos que alrededor del día 11 y 12 están en una concentración sumamente alta. Y son esos estrógenos lo que ocasionan ese mecanismo de reconocimiento materno, que es diferente a como pasa en los rumiantes. La luteólisis se lleva a cabo, como ustedes ya lo saben, ¿verdad?, por la síntesis por parte del endometrio de prostaglandina F2 alfa. Esa prostaglandina viaja de manera endócrina hacia el ovario. ¿Qué es de manera endócrina? ¿Cómo? Por el torrente sanguíneo. Por el torrente sanguíneo hacia el ovario, llega al ovario y así es como afecta a todo el cuerpo lúteo. En el caso de la cerda, los estrógenos inducen un cambio de un transporte endocrino a un transporte exócrino de esa prostaglandina. Es decir, una vez que se sintetiza en el endometrio, en vez de viajar por el torrente sanguíneo, es excretada esa prostaglandina directamente al lumen del tracto uterino. Y ahí se metaboliza por completo y se degrada. Eso hace que no tenga oportunidad de llegar al ovario. ¿Por qué? Porque no tiene oportunidad de viajar por ese torrente sanguíneo. ¿Sí? Es muy diferente a como pasa en los rumiantes. En los rumiantes el efecto es en el endometrio con los receptores de oxitocina, y así prevenir la síntesis. En el caso de la cerda, los estrógenos hacen que el transporte endocrino de la prostaglandina cambie a un transporte exógeno. En vez de viajar por sangre hacia el ovario, es excretada una vez sintetizada en el tracto uterino. Y ahí pierde su funcionalidad completa. Ya no tiene ni para dónde irse y se degrada ese hormona. Por lo tanto, no puede llegar al ovario. Y así es como se previene esa luteólisis. ¿Sí? ¿Cómo? Uterino. Entonces aquí sigue siendo trofactor y no trofoblasto. Trofactor, bueno, ahí sí fue error mío. Trofoblasto. Trofoblasto. Trofoblasto secreta estrógenos y en el día 11 y 12 está en una concentración alta que hace que el transporte de la prostaglandina F2 alfa sea exógeno. Cambia de una manera endócrina a una manera exógena. Pues, en vez de que una vez sintetizada viaje por el torrente sanguíneo hacia el ovario, es excretada esa prostaglandina directamente en el tracto uterino. No viaja por sangre, se queda ahí en el tracto y se degrada. Entonces ya no tiene la capacidad o la posibilidad de llevar a cabo su función, que es la luteólisis. Entre más personas haya, escucho más ruido, ¿sí? Y me empiezo a desesperar bien rápido. Así que por favor, limiten platicar tanto, o reírse tanto, si no, cancelo todo.
y no saben cómo me distrae eso. Muy bien, ¿sí quedó claro lo de las cerdas? En el caso de la yegua, habíamos hablado que el blastocisto de la yegua no se elonga. ¿Por qué no se elonga el blastocisto de la yegua? ¿Cómo era? No, ese es el ovario. Ah, Ese es el ovario. El ovario es el que está invertido. Eso es lo que se refiere, ¿no? Sí, pero El ovario es el que está invertido. ¿Por qué no se elonga el ovario, el blastocisto de la yegua? ¿Alguien más? ¿Alguien tiene? Que se elonga. El blastocisto genera una capa celular de glicoproteínas, que es lo que hace que no se pueda elongar. ¿Por qué no se puede elongar? ¿O cuál es la razón de que no se elongue? Esa capa que permite que no se elongue hace que el embrión se quede en una forma esférica. Y eso hace que el embrión durante el día 6 y 17 después de la ovulación esté rodando por completo durante toda la superficie endometrial. Una de las razones, que todavía no está muy bien elucidada, es que todo ese trayecto que hace el embrión durante a lo largo de todo el tracto reproductor, se menciona una de las hipótesis es que va soltando puro material, puros factores hormonales que previenen la luteólisis. Es necesario que el embrión esté rodando por completo durante todo el tracto reproductor para prevenir la luteólisis. ¿Cómo se dieron cuenta de esto? Previniendo esa migración de ese embrión, es como se llegó a generar una luteólisis. ¿Sí? Es una de las hipótesis que se tienen, y lo digo hipótesis porque no está muy bien elucidado, es precisamente que durante todo el trayecto que el embrión hace, durante todo el tracto, va esparciendo factores hormonales para prevenir la luteólisis. ¿Ok? ¿Listo? Bien. En la perra se dice que no es necesario un factor de reconocimiento materno, un factor hormonal. ¿Por qué se dice eso? ¿Por qué creen que se diga que no es necesario ese factor hormonal? Porque no hay prostaglandina que pueda causar Exactamente. Porque no hay prostaglandina que se secrete en las fases tempranas, sino hasta ya casi finalizar la gestación. Además de eso, pues toda la secreción permanente de progesterona es lo que coadyuva con ese desarrollo embrionario. Por eso se dice que en la perra realmente no existe factores de reconocimiento materno. es por eso que tienen todos los síndromes. Así es, porque no hay síntesis de prostaglandina. En la hembra no está. En la gestante sí hay, pero es la que se da ya casi a finalizar la gestación. Es que como decía la constitución que era necesario la presencia del embrión y por esa razón Ah, bueno, sí. por eso. ¿Dudas? Sí. Entonces, bueno, aquí se da cuenta que todo esto es el embrión. Lo que no se tiene tan elucidado es qué factor hormonal es el que implica ese reconocimiento materno. Pero lo que sí se tiene bien claro es que todo el trayecto, toda esa migración del embrión esférico a lo largo de todo el tracto reproductor es lo que va esparciendo, entre comillas, esos factores hormonales que se encargan de atenuar la síntesis de prostaglandina. En estudios lo que se ha hecho es evitar la migración de ese embrión, y los resultados es una luteólisis inminente. Entonces de ahí se sacó esa hipótesis que es necesario que el embrión migre por todo el tracto para tener la capacidad de sintetizar esos factores hormonales. ¿Dudas? Bien. ¿Y cómo se evita la traslación del embrión?
¿Cómo? ¿Cómo se puede evitar? Eso sí no tengo idea. Ok. Digo, sí está el artículo ahí, pero no lo leí. Muy bien, ¿tienen un receso? Receso. Sí, creo que sí. Si no, pues ni modo. Mañana va a dar el paso. Mañana es martes. Así es, De 12 a 1 y va a dar el paso al 3 a 4. ¿creen que es necesario? Siempre. Los que no puedan, los que no puedan, pues Pero siempre es a las 2 o 2, 4, ¿verdad? Pues no sé. Bueno, ya. Entonces, comenzando con la implantación, les comenté que es uno de los procesos que ocurren simultáneamente con la presentación. Una vez que se implanta el embrión es cuando comienza ese proceso de presentación. La implantación es básicamente la fijación a la unión de ese trofoblasto con el epitelio endometrial. Esa es la implantación y pasa a manera de 3 pasos. La primera es la posición del blastocisto o de las membranas fetales con el endometrio. Que esa posición es básicamente pues, que ambas partes se encuentran, ¿no? El segundo paso es la adhesión, que es cuando el epitelio coriónico o en este caso el trofoblasto se adhiere al epitelio endometrial. Y el tercer paso es la invasión al endometrio. Sin embargo, aquí depende de la especie. Hay especies donde ese tercer paso no se lleva a cabo y la implantación termina con la adhesión. Sin embargo, hay especies en donde el trofoblasto es sumamente invasivo y penetra al endometrio, que es precisamente este tercer paso. La invasión por parte del trofoblasto hacia el endometrio. Y esos son los 3 pasos de la implantación en los mamíferos: aposición, adhesión y la invasión. La invasión, recuerden que es dependiendo de la especie. ¿Dudas? Sí. ¿Así como está aquí? ¿Cómo dijo la Entonces, segunda, profe? la implantación se da por esos 3 pasos, que es la posición, que es la interacción que tienen ambas partes, ¿no? El blastocisto, las membranas fetales con el endometrio. La adhesión, como su nombre lo indica, la adhesión de ese trofoblasto con ese epitelio endometrial. Y termina, dependiendo de la especie, con la invasión. ¿Qué es lo que invade? El trofoblasto es lo que invade el endometrio para implantarse. Sin embargo, no en todas las especies ocurre esa invasión. Hay especies donde el trofoblasto no invade, simplemente se adhiere y ahí se implanta. ¿Okay? En el proceso de invasión se pierden capas tisulares del lado materno. En el caso donde no hay invasión, pues todas las 3 capas del lado materno permanecen. Ahorita vamos a ver qué capas estamos hablando.
Es simplemente, como su nombre lo indica, adhesión o unión del trofoblasto con el endometrio. La posición es nomás que ambas partes estén justamente en el momento y lugar anatómico preciso para que se lleve a cabo la adhesión. ¿Se puede ubicar? Entonces, el trofoblasto es el que penetra el endometrio y así es como se implanta ese embrión. Hace que desaparezcan las capas fisulares del endometrio para poder implantarse. Entonces, esta tablita muestra los días después de la ovulación en donde el embrión se implanta. Ratones, humanos, conejos, felinos, porcinos, caninos, ovinos, bovinos y equinos. Como pueden ver, las especies que más se tardan para implantarse pues son estas especies, ¿verdad? Los ratones, humanos y conejos generalmente es más rápido ese proceso de implantación. Y es en ese proceso de implantación en donde, o simultáneamente, donde el trofoblasto genera esa señalización para el reconocimiento materno. Si no se lleva a cabo el reconocimiento materno, ese embrión no se puede implantar. ¿Por qué no se puede implantar ese embrión? Si no se lleva a cabo esta señalización de reconocimiento materno. Exactamente, porque va a haber una luteólisis presente y por lo tanto pues se va a perder esa gestación. Hay 3 tipos de implantación, no los estaban apuntando, como quieran se los paso. No apunten eso porque como quieran se los paso. ¿Va a venir la semana No sé. Es que como ocurre si ya está secretando ese proceso de implantar o ya está implantado. Profe, yo tengo una pregunta, pero porque, bueno, al menos en las mujeres sí que la implantación a veces puede generar sangrado. Así es. O sea, ¿es en todas las especies? No. ¿O en humanos? ¿O En las especies donde el trofoblasto invade, y ahorita lo vamos a ver qué es lo que invade, es donde se genera ese sangrado. Que muchas veces lo toman como algo riesgoso o preocupante, pero es simplemente el sangrado producido de esa invasión por parte del trofoblasto. Por eso hay sangrado 6 o 7 días después de la ovulación, hay sangrado. Muy bien, hay 3 tipos de implantación. La primera es la implantación intersticial, que es la que se da en rumiantes, que es estas 2 imágenes que estamos viendo aquí. Se llama intersticial porque el blastocisto, una vez que cae al lumen, invade por completo ese endometrio que se mete prácticamente a toda esa superficie endometrial. Invade toda la lámina endometrial y ahí es donde se implanta. Todo esto blanco es el lumen de ese endometrio. Aquí tenemos a este blastocisto ya implantado, ¿sí? En el endometrio. ¿Lo puede repetir? ¿Necesito que haya lumen? ¿Sí? Intersticial. Primero, ¿dijo rumiantes o es un primario? Primates. Es cierto. Entonces, a lo mejor sí que es Pero, ¿no cae el lumen y se adhiere? entonces, esas 2 imágenes que están aquí representan una implantación intersticial. Todo esto blanco que estamos viendo aquí es el lumen del tracto uterino, es el lumen del útero, el espacio que hay, ¿no? En un inicio, ahí se encuentra el blastocisto. Cuando el blastocisto comienza la implantación, penetra hacia el endometrio
y se implanta en la pared uterina, como se llama. Entonces deja el lumen y penetra justamente en esa pared uterina. Y esa es la implantación intersticial. ¿Sí? No está en el lumen, sino penetra en la pared uterina a través del endometrio. Que esa es la lámina endometrial, ¿verdad? Así es. ¿Penetra? No, No deja el La pared uterina. del lumen hacia la pared uterina a través del Que la endometrio. pared uterina es la que incluye Lámina endometrial. La lámina basal es la lámina basal que está en todos los epitelios. ¿Sí? ¿Vale? ¿De qué? El blastocisto. La implantación excéntrica, que es la que ocurre en roedores, igual hay una implantación en donde el blastocisto penetra a través del endometrio hacia la pared uterina, sin embargo se queda cubierto precisamente por parte de esa pared uterina, es decir, el lumen, haz de cuenta que se extiende a medida que el blastocisto va penetrando hacia la pared uterina, como se ve aquí. No es una implantación completamente invasiva, así como esta, sino que el blastocisto a través de ese lumen penetra, pero se queda revestido por una pequeña cavidad que previene precisamente de este lumen. Así como se ve en la O imagen. sea, si penetra el lumen ahí. Así es, haz de cuenta que está el blastocito así. Esta es la pared uterina, la intersticial, el blastocisto penetra. La excéntrica penetra, pero toda esta es la cavidad uterina y el blastocisto penetra de esta manera. Es decir, se lleva consigo parte de esa cavidad uterina para poder implantarse. Se queda como un surco de esa cavidad uterina. La implantación excéntrica. A ver, ¿cómo lo definí? De la pared uterina. ¿Sí? No penetra completo hacia la cavidad o hacia la pared Más uterina, ¿verdad? se posiciona. Es que por encima, ¿no? O sea, no penetra, pero se. Está raro, no entiendo. se absorbe. No se absorbe, es simplemente que no penetra por completo esa pared uterina, así como el intersticial, sino ese mismo blastocisto se va penetrando, pero junto con esa cavidad uterina, es decir, nunca deja la cavidad uterina. A medida que se va penetrando, se va formando ese surco de esa misma cavidad uterina. Así es. ¿No? O sea, ayúdame a así es. Entonces, todo esto es la pared uterina, ¿no? Todo este es el úmero. Aquí anteriormente está el blastocisto, invade por completo el endometrio y penetra a esa pared uterina. Todo esto es endometrio, ¿no? Todo esto es endometrio. ¿Sí? La intersticial. La excéntrica es algo muy similar, pero a medida que va invadiendo ese endometrio, se crea este surco. ¿Sí? Es decir, nunca penetra por completo, nunca deshace todo el epitelio para poder penetrar. ¿Sí? Un hueco que precisamente viene de esa cavidad uterina. ¿Ok? Entonces, intersticial y excéntrica. Importante que sepan esto, que diferencien bien para que sepan los tipos de placenta. Que sepan esto. Y la última es la implantación que ocurre en la mayoría de los mamíferos, que es la implantación céntrica o superficial, que es la que se da en equinos, bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos. En este tipo de implantación, el embrión se queda en la cavidad uterina. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las membranas extraembrionarias comienzan a expandirse y así es como se adhieren al endometrio.
¿sí? Pongamos que este es el endometrio. Toda esta es la cavidad uterina. Aquí está el blastocisto. A medida que estas membranas fetales o extramedularales comienzan a crecer, crecen y crecen y crecen y se adhieren al endometrio. Es decir, no penetran a la pared uterina, sino se quedan en el lumen y se adhieren gracias a que todo el tejido extraembrionario se expande, y así es como se adhiere a ese endometrio. Por eso se le llama implantación superficial, que se queda en esa superficie de esa cavidad uterina y no penetra. Por eso se enoja. Por elongación, o sea, por elongación esto también Pero, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la no es que me imaginé elongado y que por esa misma, pues el área que abarca. Bueno, obviamente sí, ¿verdad? O sea, todo el área que abarca la elongación es donde se va a implantar. Sí, sí, sí. ¿Eso te refieres? Sí. Sí, sí. Entonces, esta es la implantación superficial. Entonces, tenemos tres tipos de implantación: intersticial, excéntrica y superficial. Hasta que veamos los tipos de la placenta. Lo que invade, así es, este es el blastocisto, pero ¿qué parte del blastocisto? El trofoblasto. Lo que invade. ¿Dudas? ¿Cuáles son los tres pasos de la implantación? ¿Cómo otra vez? E invasión. Depende de los El último paso, dependiendo del espacio. En las implantaciones que son intersticiales o bien y excéntricas, aquí es donde ocurren las tres fases de la implantación. Es decir, la implantación concluye hasta la invasión de ese trofoblasto. Sin embargo, en la implantación superficial, en este caso no hay invasión, simplemente hay aposición y adhesión. ¿Ok? No hay invasión de ese trofoblasto. Y en estas imágenes se puede observar claramente que no hay invasión. En estas dos, como pueden ver, el trofoblasto penetra a la pared uterina a través del endometrio. Sin embargo, en la superficial no hay penetración. Se queda en esa superficie o en esa cavidad uterina. Entonces, en las implantaciones que son excéntricas y la intersticial, ocurre la adhesión, la posición, la adhesión y la invasión. Sin embargo, en la superficial solamente aposición y adhesión. Sí, porque la implantación, por ejemplo, en estas especies, el trofoblasto no penetra el endometrio. Se adhiere al endometrio, mas no invade. Cuando yo digo invade, es que penetra a través de todas las capas de esa superficie endometrial. En este caso, en estas especies, simplemente el trofoblasto se adhiere a ese endometrio sin penetrar. Esa es la invasión. ¿Ande? Para que haya presentación tiene que haber primero implantación. Entonces aquí, una vez que se implanta de esta manera, por ejemplo en estas especies, en ese momento es cuando ocurre la placentación. Ahora sí, todo esto, todo este rollo que nos echamos es para saber cuáles son los tipos de placentas que existen.
Y esto nosotros lo determinamos en base a estas tres clasificaciones, que es la misma placenta, sin embargo, en base a cada clasificación recibe un nombre diferente. Entonces, vamos a poner la placenta número 1, va a tener un nombre basado en esta clasificación, otro nombre basado en esta clasificación y otro nombre basado en esta clasificación. Eso quiere decir que la placenta 1 que vamos a ver, tiene un nombre súper largo, ¿verdad? Porque está basado en esta y en esta. Y en el examen es esencial que me pongan el nombre de la placenta completito, basado en el tejido extraembrionario, basado en la estructura coralantoidea y basado en el número de capas tisulares. ¿Sí? Entonces, la clasificación de la placenta se basa en esas tres cosas, basada en la naturaleza del tejido extraembrionario, basada en la estructura coralantoidea y basada en el número de capas tisulares que persisten del lado materno. ¿Puedo cambiar? Ahí va. Basada en el tejido extraembrionario es de las primeritas y más fáciles, ¿verdad? Si toman en cuenta ustedes qué es el tejido extraembrionario, pueden deducir con facilidad qué tipo de placentas existen basada en esto. ¿Qué tipo de placenta existen o cómo se determina la placenta basada en este tejido extraembrionario? Primeramente, determinen qué es el tejido extraembrionario de ese embrión en desarrollo. Sacovitilino, corio, ahí está. Las placentas basadas en este tejido extraembrionario se basan en el corio, en el alantoides y en el saco vitelino. ¿Qué tipo de placentas son? La placenta corio-vitelina y la placenta corio-alantoidea. La placenta corio-vitelina es la que presentan la mayoría de los carnívoros y los equinos. Es una de las primeras placentas funcionales de estas dos especies. Posteriormente, a medida que el saco vitelino comienza a involucionar, es reemplazada por la placenta coralantoidea. En el caso de las demás especies, la primera placenta que se forma es la placenta corio-alantoidea. ¿Por qué? Porque el saco vitelino involuciona mucho más rápido en las demás especies. Aquí tenemos dos imágenes representando ese tipo de placenta. Esta que está aquí es la placenta corio-vitelina, la unión del saco vitelino con el corio, y esta que está acá, una vez que el saco vitelino involuciona, se une el corio con el alantoides formando este tipo de placenta, la corio-alantoidea. Eso es lo más fácil, es donde todos básicamente sacan buena o sacan correcta la respuesta. Ya en las otras dos clasificaciones ya es donde comienzan a ¿Alguna duda de lo anterior? Por ejemplo, en equinos y carnívoros, la primera placenta que se forma es la corio-vitelina. A medida que el saco vitelino comienza a evolucionar, es reemplazada por la placenta coralantoidea. En las demás especies, la primera placenta que se forma es la coralantoidea. No hay oportunidad a que el saco vitelino se fusione con el corio porque evoluciona mucho más rápido en
especies. Muy bien. Entonces, la siguiente clasificación es la clasificación basada en la estructura o en la superficie coriónica y la comunicación que tiene con el endometrio. ¿Qué característica es? La siguiente. Vamos a suponer que todo esto es la superficie endometrial del lado materno y toda esta es la superficie coriónica. Si esta es la superficie coriónica, la capa más en contacto con el lado materno, ¿cuál es? No, de la superficie coriónica, la capa celular en contacto con el lado materno, ¿cuál es? ¿No? ¿No? Si esta es la cavidad, la pared coriónica, todo el epitelio coriónico, ¿cuál es la capa celular en contacto directo con el endometrio? No, ¿Ese que sale ahí? Corión frondoso. mucho menos. Corión frondoso. ¿Ese que sale ahí? ¿Cuál? Corión frondoso. No. Este es el corión. ¿Qué capa del corión, qué capa celular del corión es el que está en contacto directo con el endometrio? El trofoplasto. Así es. Muy bien. Entonces, ¿en qué se basa esa comunicación? En las características de esa superficie coriónica. Y hay de dos tipos: corión frondoso y corión liso. El corión frondoso son básicamente vellosidades que entran en contacto directo con ese epitelio endometrial. Y se llama frondoso porque aparece un arbolito. Son muchas vellosidades en donde se comparte circulación sanguínea. Y eso hace que las dos partes, tanto del lado materno como del lado fetal, entren en comunicación. Y todas estas vellosidades se les denomina corión frondoso. Todas aquellas partes de esa superficie coriónica donde no hay contacto se le denomina corión liso. Y es en base a esa característica de esa superficie coriónica cómo se determinan los tipos de placenta, basadas en las características de la superficie coriónica. ¿Okay? Ahí dice coriolantoides, también es correcto porque el lantoides está fusionado con el corión. ¿Dudas hasta aquí? Sí. Entonces, la superficie coriónica está compuesta por corión frondoso y corión liso. El corión frondoso es toda la parte de esa superficie coriónica que está en contacto con el endometrio. Son vellosidades donde están implicados vasos sanguíneos que comunican lo fetal con lo materno. No a invadir, sino a tener contacto directo. Invaden dependiendo de la especie. Lo que invade es el trofoblasto. ¿Okay? Entonces, es el corión frondoso, que es lo que mantiene la comunicación del lado materno con el fetal. Todo lo que no entra en contacto con ese corión y el endometrio es corión liso. ¿Sí? No toda la superficie coriónica se adhiere al endometrio. Se adhiere solamente en las partes donde tienen corión frondoso, que son vellosidades. O vellosidades coriónicas, que también lo pueden encontrar en la literatura. ¿Todo bien? Muy bien. En estas dos especies, que es la yegua y la cerda, ese corión frondoso se distribuye difusamente a lo largo de toda la superficie corolantoidea. Esto no quiere decir que toda la superficie corolantoidea sea corión frondoso, sino que toda la superficie de esa superficie coriónica tiene corión frondoso. Supongamos que todo esto es el corión frondoso de estas dos especies. Supongamos que esta es la superficie coriónica. No toda la superficie coriónica es corión frondoso.
sino esas vellosidades están distribuidas a lo largo de toda esa superficie coriónica, de una manera difusa, es decir, a lo largo de toda esa superficie. Por eso a esta placenta se le denomina placenta difusa. Cerdas y yeguas. Cerdas y yeguas. O sea, en cerdas y yeguas no hay coriolismo. En cerdas y yeguas no está el coriolismo. Solo hay coriolismo. No, si hay coriolizo, es lo que mencioné, ¿verdad? Eso de distribuido difusamente no significa que toda la superficie coriónica sea corión frondoso, sino que el corión frondoso está distribuido a lo largo de toda la superficie coriónica. Así está, aquí, acá. Por eso se le denomina placenta difusa. En base a estas dos clasificaciones que hemos visto, que alguien me mencione por favor cómo se denomina la placenta de la cerda. De la cerda. ¿Está incompleta esa respuesta? Juntando los dos. Todo lo que hemos visto, así es. ¿Cómo se denomina la placenta de la cerda? Alantoides y la interacción con el... Sí, pero ¿cómo se le llama? Una placenta corolantoidea y difusa. ¿Se agrega el I o todo junto? El I o guión, es igual. Obviamente no es una combinación de una palabra enorme, ¿verdad? O sea, son palabras. Entonces, dependiendo, por ejemplo, en yeguas, ¿cómo sería la placenta? ¿No? ¿Tampoco? Coriovitelina, lantoidea difusa. ¿Por qué las dos? Porque primero tiene que pasar por la vitelina para llegar a la placenta funcional, que es la corolantoidea. Entonces, eso. La clasificación de la placenta de las yeguas toritas es una placenta corovitelina, corolantoidea y posteriormente difusa. Y así es como quiero que pongan el nombre de la placenta. Hasta ahorita nomás en estas dos. La característica del corión, es decir, esa característica que se distribuye difusamente, es en estas dos especies. Pero entonces El corión, la superficie crónica es diferente. Este corión frondoso se distribuye de una manera diferente en las otras especies. En este caso, en la yegua y cerda, la distribución de ese corión frondoso es a lo largo de toda esa superficie. ¿Sí? ¿Cuánto queremos a las demás especies? Van a ver cómo se distribuye. con difuso se refiere a que un pedacito sí y un pedacito no. Así es. O sea, si yo fuera el corión, todo el corión frondoso en mí estaría aquí. No que todo sea corión frondoso, ¿verdad? Sino que en partes sería corión frondoso. Pues es como el de Alemania, como el mismo. Sí, entonces, o sea, el que sea difusa no significa que no tenga corión liso. Tiene corión liso, pero ese corión frondoso está a lo largo de toda esa superficie coriónica. Por eso dice que se confunde. ¿Mande? Por eso dice que se confunde. Ah, no, hombre, ahorita es lo fácil. Hombre. Muy bien, placenta difusa, ya quedó listo, ¿no? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces, es lo que les comentaba aquí, ¿verdad? Por ejemplo, esta imagen que no está tan buena, pero todos estos puntitos es ese corión frondoso. ¿Sí? Como pueden ver, no toda la superficie coriónica de una placenta difusa
es corión frondoso. Tiene corión liso, sin embargo, ese corión frondoso está distribuido a lo largo de toda esa superficie coriónica. ¿De qué es lo que se compone la superficie coriónica? ¿Cuál? Protodermo y mesodermo. ¿Vale? Bueno, sí. Cuando empieza la presentación, trofoblasto, pero el corión como tal, en un inicio es trofoblasto. Muy bien. Siguiendo con la yegua, ese corión frondoso, que estábamos hablando ahorita, se distribuye en vellosidades pequeñas que se les denomina microzonas o microcotiledones. Es decir, cada corión frondoso está distribuido en esa superficie coriónica de la yegua. Cada una de estas cositas se le denomina microcotiledón. Micro porque está pequeñito. Ahorita vamos a ver algo más grande. Entonces, todas esas vellosidades, que es básicamente ese corión frondoso, se le denomina microcotiledón. No son microzonas, el corión frondoso, que se les denomina microcotiledón. ¿Sí? Entonces, el corión frondoso está distribuido en pequeñas zonas. Si este es el corión frondoso, en la superficie coriónica, todo ese corión frondoso está distribuido en pequeñas zonas. Todas esas zonas pequeñas de corión frondoso se les denomina microcotiledón. Entonces, microzonas de corión frondoso que se les denomina Microcotiledón. Es por eso que a esa placenta, aparte de ser una placenta coriovitelina, corolantoidea, difusa, también se le puede llamar una placenta vellosa o una placenta microcotiledonaria, en base a las características de ese corión frondoso. A las pequeñas zonas de corión frondoso que están distribuidos a lo largo de toda esa superficie coriónica. Si tomamos en cuenta la placenta de la yegua, que es una placenta coriovitelina, corolantoidea, difusa, vellosa, microcotiledonaria. ¿Ven? 5 nombres a solamente una sola placenta, en base a esas dos clasificaciones. Pero el signo de engloba. Sí, pero yo quiero que me digan su nombre. Sí. O sea, sí, al decir difusa, sí engloba todo eso, ¿verdad? Pero yo quiero que sepan eso. ¿Por qué? Porque en los libros se menciona la placenta de un rumiante es una placenta sin epitelio corial. ¿Qué es una placenta sin epitelio corial? Si ustedes se van en las otras dos clasificaciones, se van a dar cuenta por qué se denomina sin epitelio corial. Yo puedo decirles, miren, las placentas es hemocorial, endotelocorial, epitelocorial y sin epitelocorial. Punto. Y ya lo están ustedes. Pero esas clasificaciones, que es basada en las capas tisulares, vienen precisamente basadas en estas últimas dos. Para poder entender por qué es epitelocorial y las otras tres cosas, es importante saber eso. Bueno, coriovitelina, Y microcotiledonaria. Microcotiledonaria. Hasta ahorita solamente estamos viendo en base a esa superficie coriónica. y así que Sí, o sea, esas microzonas son básicamente ese corión frondoso que está distribuido en zonas casi microscópicas. Esos son los microcotiledones.
¿Dudas? ¡Ánimo! Aún falta un chorro. Estas son las velocidades que estamos hablando. Esta zona que está aquí son esos microcotiledones que se adhieren a esta pared endometrial para formar la comunicación entre el endometrio y esa placenta. Entonces, este microcotiledón está distribuido a lo largo de toda esa superficie colónica de la placenta de la Y. ¿Ok? Si en el examen ni se les ocurra, por favor, solamente mencionar un nombre de una placenta nada más, porque se los pongo mal. ¿Sí? Ya por experiencia siempre pasa, ¿verdad? Les pido todo el nombre completo y si ponen lo que se acuerdan, se los tengo que poner mal. ¿Ok? Si les digo, mencióname el nombre de la placenta en base a las dos clasificaciones, en base a estas dos que estamos viendo, nada más que ahorita, coriovitelina, coriovitelina, difusa, vellosa y microcotiledona. Eso nada más de la llevo. De la selva nos quedamos hasta difusa. Sí, de la selva. Esto no viene en el examen. Claro. Entonces en el examen viene Masturbación, implantación, muy bien. Vellosa y microcotiledonaria. Microcotiledonaria. En rumiantes, bovinos, caprinos y ¿qué? Vacas, cabras y ovejas, estas zonas de corión frondoso están distribuidas de una manera mucho más que macroscópicamente la podemos observar. Es decir, por eso esas vellosidades son mucho más grandes y en vez de ser microcotiledones, se les denominan cotiledones. Porque estas sí tenemos nosotros la capacidad de ver ese corión frondoso, esa comunicación entre el lado fetal y materno. Por eso la placenta de los rumiantes se le denomina una placenta cotiledonaria. No es difusa, es una placenta que hasta ahorita se llama coralantoidea cotiledonaria. vellosa, ¿no? Vellosa también, por ese corión frondoso. Entonces sería coriolantoidea, vellosa, Cotiledonaria. Ese es el rumiante. En rumiantes no es difusa esta placenta. ¿Vale? No, porque ese corión frondoso sí está a lo largo de toda la superficie colónica, pero no en comparación con las otras dos especies, donde se ve casi bañado toda esa superficie colónica de corión frondoso. En este caso se ven ya pedazos más de corión liso en las otras especies. El de coralantoidea sí. El de coralantoidea, coriovitelina y coralantoidea sí tiene que ser al principio, porque es basada en ese tejido extramural. y el de vellosa y coriolantoidea. O sea, sí tiene que ser en base a la primera clasificación, a la segunda y a la tercera. O sea, ese orden tiene que persistir. En rumiantes no hay oportunidad que se forme la coriovitelina, que sería coralantoidea, cotiledonaria, vellosa. Igual con empirismo. En rumiante. En rumiantes.
Y esa es la placenta de un rumiante, a diferencia del dibujito que habíamos visto de la yegua, ¿verdad? Ese colon frondoso está distribuido, sin embargo no como en la otra especie, ¿verdad? Que se veía casi todo puntitos blancos, que eran esos microcotiledones. En el caso de esta placenta, está el colon frondoso distribuido también en cotiledones, sin embargo macroscópicamente, ¿verdad? Ya los podemos observar, que son todos estos puntos más rojos. ¿Sí? El cotiledón, que es el que está unido con ese endometrio, se une al endometrio por una estructura que se le denomina, carúncula, que es un espacio que hay en el endometrio en rumiantes que se une con este colon frondoso. A la unión del cotiledón con la carúncula, a esto se le denomina placentoma. ¿Y es la conexión entre el endometrio y el Así es, el placentoma es básicamente la unión de este cotiledón con ese endometrio. Eso constituye el placentoma. ¿Qué dijo que era la carúncula? La carúncula es un surco que existe en el endometrio y ahí es el sitio de fusión de ese endometrio con el cotiledón. Entonces, el cotiledón se fusiona con el endometrio en una superficie, en un surco que está distribuido a lo largo de todo el endometrio. Ese surco se le denomina carúncula, que la unión del cotiledón con esa carúncula se le denomina placentoma. ¿Vale? Lo que rodea el embrión, ¿qué? ¿Esta partecita? Esta partecita, esto en blanco, es la cavidad amniótica. ¿Esto que está acá? ¿Esto que está aquí? Todo eso es la placenta. Y todos los puntos estos oscuros, todo esto es el colon frondoso. Son esos cotiledones, son estos puntos rojos. Estos puntos rojos se unen con el endometrio a través de la carúncula. Y esa unión forma el placentoma. Todo lo demás está blanco, todo lo que no está unido a esa carúncula está oscuro. Con carúncula, la carúncula es un surco que existe en el endometrio y es con lo que se une el cotiledón. Mañana no va a haber repaso. No. ¿Cómo? Quiero que lean ustedes. No.